¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Es viernes 13 de agosto y nos despertamos un día más hablando de incendios en Galicia. 2 bomberos han muerto esta madrugada cuando trabajaban en las labores de extinción de un fuego declarado en la localidad pontevedresa de Fornelos de Montes. En principio no se trataba de un foco muy grande, pero al parecer los continuos cambios de viento atraparon a los 2 brigadistas que pertenecían a los servicios de extinción de la Xunta de Galicia. Los cuerpos de los bomberos ya han sido trasladados al Hospital San Nicolás de Vigo. El incendio fue declarado en torno a las 10:30 de la noche, dividido en 2 frentes y obligó al desalojo de varias viviendas, pero en este momento está ya prácticamente extinguido. En breve llegarán medios aéreos para reforzar estas labores de extinción. Les ampliaremos esta información a lo largo de la mañana sobre las causas y la evolución del nuevo incendio. Durante los últimos días han ardido casi 470 hectáreas en distintos puntos de Galicia. Fuego en Sober, en Ponteareas, Asneves, Manzaneda, Tribes y Santiso. El incendio declarado en Sober afectó a una superficie de unas 180 hectáreas en la parroquia de San Martiño de Anllo, en pleno cañón del Sil, una zona de gran valor ambiental y paisajístico. Los focos de Manzaneda y Ribes quedaron totalmente controlados durante la jornada de ayer y afectaron a 77 y 100 hectáreas de monte respectivamente. Y muy cerca de la frontera de Galicia, en Portugal, los equipos de rescate han evacuado a cerca de un centenar de personas en el Parque Nacional de Peneda Gerés. Cerca de 120 efectivos trabajaron durante toda esta madrugada para evitar que se quemen las viviendas de los evacuados de Vilar de Soente, una localidad que se sitúa al límite con la provincia de Ourense. De hecho, miembros de los servicios contra incendios de Galicia ya se internaron ayer en suelo portugués para trabajar en un área próxima al Parque Natural de Serra do Xurés. Básicamente realizaron labores de prevención, como la apertura de un cortafuegos, porque las llamas del Jerez luso ya han llegado a situarse a menos de 1 kilómetro del suelo ourensano. La autovía del Cantábrico estará concluida en Galicia en el año 2012, si no empeora la situación económica actual. Esa ha sido la promesa del ministro de Fomento, José Blanco, que ha asegurado que la Transcantábrica recibirá un ajuste menor de lo esperado. Eso sí, Blanco mantuvo en todo momento el discurso de austeridad y moderación. Estoy en condiciones de garantizarles que ha habido un incremento considerable de presupuestos a destinar en el próximo año a la autovía del Cantábrico, tanto en su tramo asturiano como en su tramo gallego. La Guardia Civil ha detenido a un recluso de Pereiro de Aguiar acusado de ser el presunto conductor del coche que atropelló a 2 mujeres en Monforte. Una de ellas murió. El hombre disfrutaba de un permiso penitenciario de fin de semana y su hermana, menor de edad, ha sido puesta a disposición de la Fiscalía de Menores como colaboradora. Este es el vehículo que atropelló a 2 mujeres en Monforte de Lemos. La Guardia Civil lo ha identificado gracias a los restos que quedaron en el lugar del accidente. Se encontraba perfectamente camuflado, tapado con todo tipo de enseres, chatarra, lonas, plásticos, cajas de embalaje. Esta mañana ha sido detenido el supuesto conductor, un hombre de 31 años. El pasado sábado se llevó por delante a 2 mujeres que caminaban por el arcén de esta carretera y se dio a la fuga. Una de ellas murió y la otra quedó herida grave. Tenía el carnet retirado hasta 2011 y ha sido detenido en prisión, a donde regresó tras disfrutar de un permiso de fin de semana. Cumplía condena por varios delitos y ahora se le acumulan unos cuantos más. Un homicidio por imprudencia grave, un delito de lesiones por imprudencia grave, 2 delitos de denegación de auxilio y un delito por conducir habiendo sido privado sentencia judicial. La Guardia Civil localizó el coche en un poblado chabolista de Monforte. También arrestaron allí a la hermana del conductor, una joven de 16 años que lo acompañaba en el momento del atropello. También en Monforte, 3 niñas pasaron un susto enorme en una de las atracciones instaladas en la localidad con motivo de las fiestas de verano. La instalación contaba con todos los papeles en regla y las niñas sufrieron solo heridas leves, pero este accidente vuelve a situar en el punto de mira la seguridad de este tipo de atracciones móviles. Comienzan las fiestas de verano en Monforte con la vista puesta en las atracciones después de que en la noche del miércoles 3 niñas resultasen heridas leves a causa de un fallo técnico en una de las máquinas. Tras 1 hora en el hospital, todas recibieron el alta.
Si analizamos lo que pudo haber sido y lo que finalmente fue, casi podemos considerar que todo quedó en un susto que eso sí, las 3 niñas afectadas tardarán en olvidar. Al principio se pensó que las menores habían salido despedidas de la atracción, tal vez por lo que la gente vio en un primer momento. A mí me dijo mi nieta que llevaba lo que es la caña del pie abierta, y la otra que había caído y otra la llevaba a rastro. Pero no te puedo decir lo que no vi, Tras algo así, hay 2 formas distintas de ver las cosas. Realmente te merece más confianza cuando las atracciones están en un sitio fijo, como en el Tibidabo, y ha pasado lo que ha pasado. En las ferias, la verdad, confianza. Cuando estamos mirando los accidentes que hay los fines de semana en la carretera, al día siguiente cogemos el coche igual, ¿no? Pero con susto o sin él, la fiesta continúa. Continúan las tensiones fronterizas con Marruecos. Activistas magrebíes bloquearon ayer el paso de varios productos de alimentación a Melilla y tienen intención de prolongar esos bloqueos a lo largo del mes de agosto, extendiéndolos también a materiales de construcción. Los organizadores del boicot pertenecen al Comité Nacional para la Liberación de Ceuta y Melilla. Es su respuesta a las supuestas agresiones racistas sufridas por ciudadanos magrebíes en las fronteras a manos de las fuerzas de seguridad españolas. La mayoría de los mercados de la ciudad permanecieron durante el día de ayer cerrados y los pescaderos bereberes reclaman una solución ante un conflicto que puede arruinar su economía. De poco ha servido que el rey don Juan Carlos telefonease al monarca marroquí, a Mohamed VI, para diluir las tensiones entre ambos países. Ni las palabras conciliadoras de Zapatero ni la llamada del rey a Mohamed VI han logrado calmar los ánimos al otro lado de la frontera. Don Juan Carlos pretendía aplacar las tensiones entre ambos países, pero de momento la charla solo ha servido para que la agencia de prensa oficial marroquí retire las noticias críticas con España de su página web. Un gesto diplomático, aunque nada representativo de la situación en Melilla. El boicot a la exportación es la última reacción contra lo que el gobierno marroquí califica como actitudes racistas de la policía española. La semana pasada el Ministerio de Exteriores recibió hasta 5 comunicados de Rabat denunciando supuestas agresiones a ciudadanos magrebíes. Al otro lado de la línea, los agentes españoles aseguran estar sufriendo una campaña de hostigamiento orquestada por el propio Mohamed VI. El monarca alauí estaría aprovechando la debilidad del gobierno español para alimentar la vieja reivindicación soberanista de Ceuta y Melilla y cohesionar así a su país ante el conflicto del Sáhara. Aunque el enfrentamiento fronterizo no es un hecho aislado, Marruecos carece de embajador en España desde hace 8 meses por culpa de divergencias en su nombramiento. Zapatero ha ofrecido el envío de 2 emisarios para dar más información a Rabat, pero de momento lo que parece seguro es que el bloqueo en la frontera se extenderá a la semana que viene. Sobre esa intervención del rey y sobre el conflicto en las fronteras de Ceuta y Melilla se han pronunciado ya diferentes sectores políticos. El Partido Popular critica que el gobierno emplee al rey como ministro de Exteriores. Creo que no es exagerado decir que el gobierno ha utilizado en los últimos días al rey como su ministro de Asuntos Exteriores, agravando una situación que de por sí ya era bastante grave. El rey es el último recurso diplomático de España. Lo que es, creo, necesario para el alcalde, presidente de la ciudad de Melilla, es prudencia, sobre todo mucha prudencia, y no utilizar políticamente este tema en una confrontación partidaria que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que eso es malo para las dos zonas de la frontera. Es malo para Marruecos y es malo para Melilla. Por eso lo ideal es que no existan ese tipo de boicot, que el gobierno de Marruecos actúe y evite que se produzca ese tipo de incidentes y que todo vuelva a la normalidad como es de todos deseado. El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha garantizado que los fondos para relanzar las infraestructuras en el 2011 son reajustes finos y provienen del ahorro en los costes de financiación de la deuda. Además, ha reiterado que se cumplirán los objetivos económicos para el 2011 y de que no verse los progresos económicos previstos, el Gobierno tomará medidas adicionales. Si las cifras de la economía española del año que viene son menos positivas de lo previsto, el Gobierno adoptará nuevas medidas para ajustar el gasto. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, quien ha explicado que el objetivo de rebajar el déficit público al 6% del PIB en 2011 es incondicional.
No obstante, ha matizado que el Ejecutivo no dispone de información adicional para modificar el cuadro macroeconómico, por lo que mantiene la previsión para este año de una caída del PIB del 0,3%, aunque sin que se registren tasas intertrimestrales negativas. Sin embargo, los inversores siguen desconfiando de estas previsiones gubernamentales, como demuestra la prima de riesgo por invertir en nuestro país. Hace 2 días que la Organización Mundial de la Salud puso fin a la amenaza de la gripe A como pandemia en el mundo. Y ahora la polémica ha saltado tras conocer que 5 miembros del Comité de Emergencia para el Virus mantenían conexiones con la industria farmacéutica. En este sentido, la OMS se ha defendido alegando que no ha habido conflicto de intereses a la hora de gestionar la pandemia, aunque lo cierto es que las relaciones entre los implicados y la industria farmacéutica eran económicas, es decir, los 5 afectados recibían de una u otra forma financiación para realizar sus estudios. Un coche bomba hizo explosión en el edificio de Radio Caracol y la sede de EFE en Bogotá, la capital de Colombia. El estallido hizo caer buena parte del techo de los estudios de la emisora latina. Hasta el lugar de los hechos se desplazó el presidente del país, Juan Manuel Santos, que ha pedido a los ciudadanos que sigan con sus vidas normales, ya que lo contrario supondría un éxito al ataque calificado como terrorista. Al menos 6 personas han sufrido heridas de levedad. Es un acto terrorista y por eso no podemos caer en la trampa, y por eso les pido que sigamos la vida normal. Como dicen, esto quieren aguar la fiesta, eso no lo van a lograr. El terrorismo lo vamos a seguir combatiendo con todo lo que tenemos a nuestro alcance. Al-Qaeda podría estar reclutando a milicianos para tratar de volver a tomar el control en Irak una vez que las tropas americanas hayan abandonado el país, lo que se prevé que ocurra a finales de este mes. La organización terrorista podría estar comprando combatientes de las milicias de los Hijos de Irak, los mismos que reclutó en su momento Estados Unidos a cambio de un salario de $300 mensuales. Esta nueva táctica ha sido desvelada por 2 responsables de este grupo paramilitar en el rotativo inglés The Guardian. Fidel Castro cumple hoy 84 años. El exmandatario cubano y líder de la revolución celebrará su aniversario en el marco del Día de la Juventud en la isla. Un amplio programa de actividades culturales y deportivas acompañarán al expresidente en su cumpleaños. Las apariciones públicas de Castro son cada vez más frecuentes después de que abandonase la presidencia de la isla en favor de su hermano Raúl Castro a causa de una enfermedad. Comenzamos el tiempo de deportes hablando de tenis porque Rafa Nadal ya está en los cuartos de la final de la Copa Rogers de Toronto. El manacorí se impuso tras 102 minutos de partido con un 6-2, 7-6 al surafricano Kevin Anderson. Y en el mundo del fútbol, el Deportivo venció anoche en Lalín. Los de Lotina se enfrentaban al Pontevedra. Aunque el partido terminó con un 1-3, el encuentro comenzó con un gol en contra para los blanquiazules. El Pontevedra se puso por delante con un tanto de Rubén Reyes y Valerón igualó el marcador en el minuto 44. En la segunda parte, el carrusel de cambios del Deportivo dio resultado. Con goles de Saúl y Ricky, los de Lotina subieron el 1-3 al marcador, que se permanecería así hasta el pitido final. Con este partido, los de Lotina cosecharon su segunda victoria de la pretemporada. Y seguimos hablando de fútbol gallego. El Celta empató anoche en Lugo. El pitido final llegó con un 0-0 en el marcador después de un partido gris y una mediocre imagen del Celta. Los celestes sufrieron en su paso por Lugo, aunque mejoraron en la media hora final, no supieron definir ante los locales, que fueron superiores la mayor parte del encuentro. Dejamos los deportes para hablar de ocio. Los que quieran visitar el Salón del Cómic todavía están a tiempo. Viñetas de Endoatlántico permanece en la ciudad herculina hasta el domingo. Una oportunidad única para los amantes de la tira. Mortadelo, Filemón, Lucky Luke o Mafalda son algunos de los personajes más antológicos que se han apropiado de A Coruña estos días y hasta el domingo. La Feria del Cómic ofrecerá a sus visitantes unha panorámica moi ampla, poderíamos decir que case mundial, non? Do que se está a facer no mundo do cómic. Un amplio surtido de exposiciones de autores de talla nacional e internacional. Maquín, Emil Bravo, Carlos Pacheco, o galego Víctor Rivas, Dani Montero. Un mundo de ficción dibujado en fotogramas de papel que transporta a sus lectores a los entresijos de la imaginación y ayuda a comprender los pasos de la producción.
todo un delicatessen para sus aficionados. Y para los que no lo son tanto, ¿a qué esperan? En menos de una hora regresan las noticias aquí en Galicia, en V Televisión.